Eso es lo que ordenó el Concilio de Trento. Posterior al Concilio de Trento, todos los papas posteriores han dado documentos a ex cátedra, definiciones a ex cátedra, haciendo uso de la infalibilidad pontificia para apoyar lo que está en el Concilio de Trento. Cuando uno estudia el Concilio Vaticano II a fondo, se da uno cuenta que el Concilio Vaticano II tiene muchas contradicciones con el Concilio de Trento y tiene muchas negaciones de lo que después tiene el Concilio de Trento. Y también hay muchas cosas del Concilio Vaticano II que si no están negando las verdades eternas, al menos hay ambigüedad y dejan como la duda, como que se puede creer en una o en otra cosa, como que se puede hacer una u otra. Conforme a esto, les he dicho que en el Concilio de Trento, en los cánones está definido la liturgia, cómo se ha de celebrar la misa, cuáles son las condiciones, los requisitos del sacerdote, los implementos de los altares, el porqué de las cosas que se usan en la liturgia, las fórmulas o palabras las cuales se celebra la misa. Paralelo al Concilio de Trento, el Papa San Pío V manda codificar los documentos más antiguos sobre la Santa Misa. Y de lo más antiguo, seleccionando lo más antiguo, lo que verdaderamente se consideró que es verdaderamente de tradición apostólica, de tradición ancestral. Así fue como se establece la misa en latín, la misa que hemos oído desde el Concilio de Trento hasta el año de 1962, que fue cambiada la misa, que fue destruida o que fue abolida la misa antigua y instaurada una misa que no es misa católica. Desde 1570 tenemos la misa en latín. ¿Sí? La bula de San Pío V, que fue dada ex cátedra, fue dada el día 13 del mes de julio del año de 1570. Desde 1570 hasta la fecha son muchos siglos. Entonces, con esa misa se hicieron santos muchos de los que nosotros veneramos en los altares. En esa misa abrevaron los santos, los grandes santos. Fue la liturgia gregoriana y la misa de Trento, la misa del Concilio de Trento, la misa de San Pío V, fue la liturgia que le dio su máximo esplendor a los monasterios, que generó exorbitantes cantidades de vocaciones, el surgimiento de órdenes que dieron muchísimo fruto, empezando por sus fundadores como Santo Domingo de Guzmán, como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. Ahí fue donde surgieron las órdenes, los benedictinos y... No, los benedictinos son anteriores. Entonces, pero el esplendor de las órdenes monásticas, el esplendor de la liturgia y la catequesis, que fue cuando alcanzó su máximo esplendor, se dio a raíz del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el que eleva a la Iglesia a su máximo esplendor, en cuestión de fe, en cuestión de liturgia, en cuestión de culto. Eso es algo que tenemos que reconocer. Y del Concilio Vaticano para acá hemos visto que la Iglesia moderna ha ido como una carreta en medio de las piedras, brincando. Ya le cambian una cosa, ya le cambian otra, ya le adaptan otra, ya le modifican otra. En una parte los sacerdotes hacen una cosa, en otra parte los sacerdotes hacen otra, y así sucesivamente. Entonces, eso es importante. Sobre todo porque Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ha estado cambiando en estos años. La Iglesia moderna tiene ahora, en su nueva liturgia, que no es una liturgia católica, tiene 3 ciclos, el calendario A y el calendario B y el calendario C.
Entonces, ellos han querido, según ellos, introducir más textos bíblicos para la misa, que para que el pueblo se vuelva más tonto en la cuestión de la Biblia. Realmente los textos bíblicos no importan, pero sí no hay ya una secuencia lógica en el misal. Ya no hay una concatenación de fiestas no hay un eslabonamiento lógico de la escritura. Hacen 3 ciclos, 3 años, y cada 3 años los misales cambian a volver otra vez al siglo A y al siglo B. Esto ha creado una desunión, un descontrol total, porque no hay una interpretación uniforme en los textos bíblicos. Cada sacerdote actualmente en las iglesias modernas interpreta el evangelio de una manera diferente. Mientras uno es muy conservador, el otro es muy progresista, el otro es muy liberal, entonces ya no hay unidad. Eso tenemos que ver, que ya no hay unidad. En los misales antiguos, todos como este que tengo aquí en mi mano, O sea, que está siguiendo de acuerdo al criterio. ajá, pues no a su criterio, sino al criterio de los elementos infiltrados dentro de la iglesia por el propósito de eso mismo. ¿Sí? En los misales, como este que tengo aquí en mi mano, que es muy antiguo, este es de 1930, es una edición de 1930. Todos los misales al principio hay una bula, ahí la bula de San Pío V, el documento que el Papa San Pío V escribió para definir bajo ex cátedra, o sea con infalibilidad pontificia, la misa de Trento o la misa, como se le llama también, de San Pío V. Todos los misales traen esta bula. Por ejemplo, este trae Pius Episcopus Servus Sermonum Dei ad perpetuam Rei Memoriam. Es la bula de San Pío V. Pero luego los siguientes papas han confirmado lo que el Papa San Pío V dijo. Tenemos aquí la bula del Papa Clemente VIII, la de Urbano VIII, y otros papas. Pues es muy antiguo. Hay otros papas, hay otros que traen de Pío XII, de Pío X, o sea, traen una pequeña documento de los papas donde todos apoyan lo que está en este misal. Vamos a entender con esto que cuando un papa habla es cátedra, uno no se puede contradecir. El misal y la Biblia No es igual. El misal es el rito para celebrar la misa diaria, y los textos de la Biblia están distribuidos a lo largo de todo el misal para que durante todo el año se vean diferentes textos bíblicos. El misal trae el canon, o sea, la regla de la misa. Canon significa regla, o sea, las oraciones que se han de rezar, las palabras exactas que se deben de decir, los movimientos que se deben de hacer, los signos que se deben de hacer, de parte del sacerdote, de parte de los fieles. Y cada día trae la veneración de un santo, y la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, estableció las lecciones que se han de leer. Probablemente, por ejemplo, si en el Concilio Vaticano II nada más hubieran cambiado un poco los evangelios, no hubiera habido problema. Pero que no se hubiera destruido la regla de la celebración de la misa. El canon, la orden. Y en la actualidad, aunque los misales tuvieran las lecciones de este misal antiguo, por el solo hecho de que está cambiada la orden, la forma de la misa, y las palabras de la revelación, es inválida. ¿Sí? Entonces, el misal romano está apoyado en la Sagrada Escritura. Yo sé que el misal es del año. Este es del 30, de 1930, sí. Pero se supone que es copia de los anteriores. Se supone que los papas fueron ordenando la edición de los misales, pero se copia exactamente como el primer misal de San Pío V, en todo apegado al misal de San Pío V. Entonces los misales vienen siendo como de la tradición divina y de las Sagradas Escrituras. Ajá. Las dos cosas. Sí, es la tradición y la fe de la iglesia. Están en el mismo. De la palabra de Dios, de la tradición de la iglesia. Y el misal de... Este es el de Pío V. Los misales chicos que usan para oír misa
son iguales, exactamente iguales, solo que son ediciones para el pueblo, en latín y en español para que el pueblo pueda leer. Y en aquel tiempo hacían en latín y en español, en latín y en francés, en latín y en inglés, pero se mantenía en latín. Y este es puro latín, porque este es para los perdones, este es sapienza. Vamos a leer una parte de la bula Quoprimum Tempore, para que vean ustedes la importancia de la misa. Dice así, y un fragmento nada más de la Quoprimum, dice: y mandamos además, con toda severidad, a todos y a cada uno de los susodichos patriarcas y administradores de iglesias, y cualesquiera personas que en la iglesia resplandecen en dignidad, sea cualquiera, aún en la cardenalicia o de cualquier otro grado, jerarquía, preeminencia, y este precepto conlleva virtud de santa obediencia, que enteramente omitiendo y rechazando de plano todo rito o ceremonia de aquellos otros misales que se usaban hasta hoy, por venerable que fuesen, de aquí para en adelante canten o lean la misa según el rito y el modo y la norma que aquí damos por este nuevo misal, ni osen decir ni añadir cuando celebran la misa ceremonias y oraciones distintas de misa. Y hacemos gracia además y otorgamos para siempre a tenor de las presentes, y por nuestra autoridad apostólica, ahí está, ahí es donde el Papa está hablando, es cátedra, ¿sí? Por nuestra autoridad apostólica y suprema, que de hoy en adelante para cantar o rezar la misa en cualquier iglesia, se apeguen a este misal en todo y puedan valerse y usarlo lícitamente con entera libertad, sin escrúpulo ninguno que atormente su conciencia o de incurrir en algunas penas, sentencias, censuras. Ni se haga fuerza a ninguno, llámense administradores, superiores o prelados, canónigos, capellanes o con cualquier otro nombre, presbíteros seculares o regulares presbíteros de cualquier orden que sean, a que celebren la misa de otro modo que el que nos hemos ya determinado. Ni a mudar este misal sea obligado o conferido por nadie, quien quiera que sea, y que estas letras presentes en tiempo alguno no puedan atenuarse, o revocarse, sino que en toda su fuerza permanezcan siempre en pie. De igual modo declaramos y por decreto acordamos. Y esto no obstante las previas constituciones y ordenaciones apostólicas a las que se den en pos generales o especiales de concilios provinciales o concilios sinodales, ni obstante tampoco el uso de las predichas iglesias, por largo y memorial que fuese de sus prescripciones, no empero si ha estado en pie por más de 200 años. Así pues, no sea lícito desbaratar a ninguno de los hombres estas páginas de nuestra permisión, estatuto, ordenación, mandato, precepto, indulto, concesión, declaración, voluntad, decreto e inhibición, u oponérsele en contrario, con temeraria osadía. Mas si alguno fuese osado y presumiera el intento, sepa que habrá de incurrir con eso en la indignación de Dios Todopoderoso y asimismo de los santos San Pedro y San Pablo apóstoles. Palabras que, como es obvio, esto que acabamos de leer, este es un comentario. Palabras que, como es obvio, hacen que rabien de cólera los enemigos modernos de la Iglesia, de la Santa Misa, y den saltos de coraje, que dieran porque no fueran escritas estas palabras jamás los reformadores. Se ha de advertir que a pesar de su ardor por lo vernáculo, han evitado poner con sumo estudio y cuidado la traducción de estas palabras en ninguno de sus misales, a fin de que el argumento de este escrito lo sigamos. Menester es que de todo entendamos claramente qué significa la ley de San Pío V. Lo Quoprimum, que vamos a hablar un poquito sobre esto. Ustedes acaban de ver ese fragmento que les acabo de leer. No les leo toda la bula porque es muy larga. Pero sí, aquí está dicho que nadie, ni concilios sinodales o particulares, podrán abrogar lo que está escrito. Ni nadie, ni obispo, ni cardenal, ni ninguna autoridad eclesiástica, no importa el nivel de la jerarquía a la que pertenezca, podrá obligar a otros a cambiar este misal, que tendrá validez para siempre, dice aquí, que es para siempre, para todos los tiempos. Y dice aquí también que aquellos que trataran de cambiar
dice que aquellos que trataran de cambiar esto, aquellos que trataran de cambiar lo que está escrito en la bula de la Quo Primum Tempore, incurrirían en la maldición de Dios omnipotente y de los santos apóstoles, San Pedro y San Juan. Así que aquí ahorita en sus hojas llevan este fragmento de la Quo Primum Tempore, para que ustedes puedan leerlo. Yo sé que para ustedes es un poquito fuerte esto porque no están acostumbrados a este idioma, ¿verdad? Si en algún momento dado ustedes no pueden hablar, no pueden expresar lo que está aquí, usan los cassettes para que la gente escuche, copien lo que tienen y puedan repartirlo a quien puedan repartirlo, ¿verdad? Pero sí es importante que de esto se hable solamente a la gente que más o menos entiende el asunto. Y hay que preparar a la gente para que puedan entender esto. Como primero con el catecismo. Si no tienen el fundamento del catecismo, no pueden entender después esto. Pero muchos de ustedes pues han estado en contacto con la Iglesia moderna antes de entrar con la fe de la Virgen y de alguna manera ya tienen ciertos fundamentos. Entonces lo único que tienen es que acomodar. Pero la bula Quo Primum Tempore fue la Lex Cathedra, la bula a Quo Primum Tempore, la palabra Quo Primum Tempore significa desde el principio. O sea que esto es, para la bula significa que esta misa está apoyada por los papas y se reconoce que es la misa desde el principio, que es la misa apostólica, que todas las oraciones, palabras y fórmulas que están en el misal en latín son de tradición apostólica, de tradición inmemorial. Hasta los apóstoles, o sea, desde el principio. Está diciendo aquí que la bula está demostrando que esto que el Papa está diciendo que es para siempre, no es cosa de él, sino que viene desde el principio. Eso significa Quo Primum Tempore. O sea, que viene desde el principio. ¿Sí? Que no se pueden cambiar las palabras. ¿Qué es concilio sinodal? Bueno, es que a veces hay, por ejemplo, en una nación, por ejemplo, podría haber un concilio y se reunirían nada más los obispos de la nación. Un sinodal. Se podrían reunir varios obispos nada más, ya de 3 obispos a 2 obispos para adelante ya es concilio. Se pueden reunir 2 o 3 obispos o 20 obispos, o los obispos de todo un continente. Por ejemplo, aquí para ayudar a algunos grupos indígenas, se podrían reunir todos los obispos del continente americano para tratar ese asunto. Pero aunque estuvieran reunidos ellos en concilio, su autoridad no sería suficiente para imponer una misa diferente a la que el Papa impuso. Y aún un concilio general reunido en el Vaticano posterior podría revocar la misa. No podría revocar la misa. Y la prueba de esto es que el Papa Juan XXIII, aunque era recatólico, pero conservaba mucho, era muy devoto a la Virgen. El Papa Juan XXIII murió antes de que se terminara el Concilio Vaticano II. ¿Estás grabando? Pues porque él pertenecía a una asociación de ese tipo. Ya después hablaremos de las sociedades secretas. Sí, pues es otro tema. Pero a pesar de eso, a pesar de que el Papa Juan XXIII tenía tendencias liberales, cuando él abrió el concilio pensando en que los tiempos modernos exigían una reunión de obispos para ver la situación y de ver de qué forma la Iglesia iba a entrarle con el todo de este tiempo. Pero desgraciadamente se dio cuenta de que realmente las falsas filosofías, las falsas doctrinas ya estaban infiltradas dentro del concilio. Entonces, aunque ciertamente él murió antes de que el concilio terminara, de los primeros documentos que se hicieron en las primeras ediciones, él no quiso firmar ninguno. No quiso firmar ninguno porque él presentía el peligro que había. Él abrió la iglesia, las puertas y ventanas de la iglesia para que entrara el aire fresco, pero se metió el demonio. Cosa que posteriormente el mismo Pablo VI reconocerá en algunas de sus alocuciones, en algunas de sus pláticas en la Basílica de San Pedro. Él mismo reconocerá en algunas de sus
de sus pláticas que el humo de la iglesia el humo de Satanás había entrado dentro de ellos. Se había filtrado por alguna grieta. Y las grietas son los obispos que ya estaban vendidos a los movimientos liberales o ideas liberales, ¿verdad? Entonces esto es importante. Ahora, la misa, volvemos otra vez, la misa no puede ser abrogada por ningún concilio, porque en todos los tiempos se ha visto la necesidad de explicar al pueblo en la lengua vernácula. La palabra vernácula significa la lengua entendible para cada nación. Eso significa vernáculo. Pero precisamente, ¿ustedes no creen que en otros tiempos también los sacerdotes pensaron que era mejor decir la misa o hacer las cosas en el idioma de cada país? Pero se vio el gran peligro de distorsionar la palabra de Dios, porque sobre todo las palabras con las que se dan los sacramentos son palabras que se tienen que respetar fielmente como Jesucristo las dijo. Y a veces en otros idiomas no hay una traducción exacta del idioma hebreo o arameo, que fue el idioma de Cristo, al griego. Todavía los idiomas madres entre sí se reconocen. Por ejemplo, el griego, el sánscrito, el arameo, el hebreo y el latín son idiomas madres de donde han surgido muchos dialectos. Nosotros decimos que hablamos el idioma español, pero realmente no es ningún idioma. El español es un dialecto nacido del latín. En aquellos tiempos, el español era una forma de hablar en latín. Eran modismos. Así como aquí en México, el náhuatl no se habla igual en todos los pueblos. Entonces, la iglesia vio que al traducir, o que al realizar los sacramentos en las lenguas de los pueblos, se corría el peligro por la insuficiencia gramatical de esas mismas lenguas, se corría el peligro de no traducir fielmente las palabras del Señor. Entonces, la iglesia optó por sostener el idioma latino como idioma madre, donde no hay problema con la traducción, y que después los sacerdotes se encargaran en cada nación, dentro de las homilías, los sermones. Por eso ven que hay tantos libros antiguos de homilías y sermones, porque era la forma en la que la iglesia de aquel tiempo instruía al pueblo. Todo lo que ellos decían en latín se escribía o se explicaba en los sermones en castellano, los ejercicios espirituales, que ahora les llaman retiros, pero en aquel tiempo era ejercicios espirituales, estar en ejercicios espirituales, ¿sí? Entonces la iglesia se encargaba de explicar a los pueblos en su diferente lenguaje lo que